El día de hoy yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Marcos 12, 28 al 34. Dice la palabra de Dios en Marcos 12, 28 al 34. Doy lectura. El gran mandamiento. Yo sé que a algunos no les gusta que tenga los títulos, ¿verdad? Pero la Reina Valera ya le pone título. Pero es interesante. Dice lo siguiente. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, el Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¡Wow! Días atrás, ya que estuvimos estos días recordando una fecha importante, algunos recibieron regalo, algunos no recibieron regalo, algunos dicen: yo estoy solo, yo estoy sola. Yo le animaba, algunos le estaba diciendo: bueno, la palabra de Dios dice que debemos amarnos. Entonces vos comprate un regalo y regalate a vos mismo. Y sacar el santo estado, ¿eh? ¿Y por qué hace eso? ¿Y por qué me amo? Es interesante. Bueno, están los que dicen no hay que festejar ese día y tienen sus fundamentos. Y otros que sí. Pongo este ejemplo, es como la Navidad. Dicen no hay que festejar el 24 porque es una festividad pagana y no se debe festejar. Nosotros nos festejamos el 24 porque es la fecha del nacimiento de Jesús. Nosotros festejamos porque un día vino a nacer Jesús en la humanidad. No nos importa la fecha. Claro, nos gustaría exactamente, pero bueno, son cosas que pasó, pero festejamos el nacimiento de Jesús. Ese día que se festejó, el día de amor, como eso también yo suelo decir, no es un día solo de festejar o recordar el día del amor, así como día de la madre, día del padre. Hay que recordárselo al papá o a la mamá siempre, ¿verdad? Jeremy, mira, tenés que darte la vuelta a tu papá, a tu mamá, a tu ser querido y más aún a tu amada, a tu amado, ¿verdad? ¿Cuántos no solamente el día de los enamorados le dice que le ama a su pareja? Constantemente. Y de ahí me agarro el día de hoy una excusa para el mensaje. El gran mandamiento, ya lo pone el título Marcos, el gran mandamiento. Cuando suena esta palabra es que es grande. Y Jesús, es interesante, lo resume, ¿verdad? Acabamos en la introducción. Una afirmación fundamental en las Escrituras es que Dios es amor. No se trata simplemente de uno de sus atributos, sino que la misma esencia de su ser es amor. De ahí que el pecado tenga como consecuencia división y separación. De ahí también el énfasis de centrar el comportamiento humano en el amor de Dios y al prójimo. Y lo dice Mateo 22, 34, Marcos 12, 28 al 33, lo cual hemos leído. Pero notan, el amor es tan importante. El amor. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál fue tu motivación de venir a la iglesia el día de hoy? ¿Por qué te obligó tu esposo o tu esposa? ¿O porque estás en un ministerio? ¿O porque soy el pastor? Después me incluyo, ¿eh? Tengo que estar. ¿O te motivó el amor a Dios? Porque le amás a Dios y deseas estar
en su casa. Claro, esto no es la casa de Dios. Yo sé que muchos también, hace poco alguien me dijo, ¿por qué posteaste esto en tu estado? Pero es un lugar en el cual nos reunimos y estamos ahí. Ustedes saben, ahí siempre los detractores, ¿verdad? Que no se va a la iglesia, pero está ahí para ver dónde te equivocaste, dónde fallaste, ¿verdad? Pero preguntaba esto, ¿cuál es tu motivación al venir el día de hoy? ¿Le amás a Dios? ¿O porque simplemente no sabías dónde irte? ¿O ya es una rutina de venir los días domingos? ¿O te motivó esa pasión por Él, ese deseo de estar en su casa y más que otras cosas que podías hacer el día de hoy? Pero antes de estar en este lugar reunidos cantando, alabando, orando y orando, recibiendo de su presencia, ministrándonos, sintiendo de su paz, de su gozo, como dice la palabra de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si fue tu motivación eso, estamos en lo correcto, estamos en el camino correcto, porque eso es amar a Dios, amar a Dios. Este amor, para ser genuino, tiene que estar fundamentado en todo, en una relación genuina con Dios, y tiene que provenir del mismo Dios. Las imitaciones no son válidas. Hay que amar de verdad, no disimular. Ustedes saben, hay gente que sabe disimular, que ama. A veces yo sé lo que tienen ya hijos. Los hijos quieren sacarle de quicio a uno, ¿verdad? Pero después se recuerda que es su hijo, es su hija. Y ese amor es interesante, cómo Dios ha puesto ese amor en nuestro corazón, en nuestro ser. Y siempre me comparo a lo que Dios siente también por nosotros. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces erramos? ¿Cuántas veces pecamos? Y a pesar de todo ello, cuando nos acercamos a Dios por ese corazón tan sincero de que nos arrepentimos de lo que hemos hecho y nos damos cuenta que le hemos defraudado, Dios ahí no nos dice con el dedo acusador, pecador, no, hijo. Y nos ama, nos abraza, nos limpia, nos perdona. Ese amor es lo que tiene Dios por la humanidad. Amor inmenso, grande, que es difícil poder entender en su plenitud. Solamente podemos disfrutar, pero eso hay que vivirlo y también hay que expresarlo. Por eso el último, no concluyo todavía, pero es necesario entender si amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, nuestras fuerzas, también debemos amar al prójimo. ¡Qué desafío! Porque muchos dicen amar a Dios, pero no aman al prójimo, al que está próximo. Marcos habla acerca de este siervo Jesús, presenta sus actividades, sus enseñanzas, contempla sus obras de servicios, enfoca de la perspectiva del servicio. Impresionante, sorprendente. Cada evangelio, ¿cuántos evangelios hay? Los que estudiaron la Biblia. Hay 4. Casi querían incluirlo también el último, ¿verdad? El de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Pero es interesante, cada uno presenta su perspectiva, habla acerca del Mesías, de su enfoque, de cómo lo ve, de cómo lo siente, cómo lo percibe y lo expresa. Enseña que todo aquel que sigue a Jesús debe pasar y experimentar todo lo que Cristo transmitió. Cuando estuvo aquí Cristo, enseñó, vivió y transmitió, ya sea eso verbalmente, pero también enseñó con testimonio vivo. ¡Qué desafío! Y en este tiempo la iglesia es llamada también a eso. Cuesta. Hace rato cuando vimos, y eso es importante, a veces hay necesidad, alguno tiene sed. Y es sorprendente, la palabra de Dios dice, con el solo hecho de dar agua a alguien que está sediento y está haciendo algo
algo grande para el reino. A veces nosotros no dimensionamos. Es interesante, sorprendente, es así. Pero la palabra de Dios en esta mañana nos anima y nos alienta a que podamos nosotros cumplir ese gran mandamiento de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas, pero también reflejar ese amor al que está cerca, al que necesita, al próximo, a nuestro prójimo. Y acá surge algo interesante de este pasaje bíblico. ¿Qué había acontecido antes que hable con este escriba? Había tenido una discusión Jesús. Jesús tenía muchas discusiones, pero no era con gente común. Me expreso de esa forma, gente no preparada. Era gente muy culta, era gente que mucho leía, gente muy religiosa, constantemente. Es sorprendente la palabra de Dios, pero acá viene con una persona también, dice, era un escriba. Era también uno de los líderes de Israel. Pero le llama la atención, él no hizo la pregunta. Ahí cuando estaban los fariseos, los saduceos, él hace la pregunta después. Y es sorprendente, acá viene también la persona que quiere saber más acerca de algo o tiene una necesidad. En muchos casos, depende también del temperamento, el carácter de uno, hace preguntas ahí en público. Pero cuando quiere algo más personal, ¿qué hace? Busca ese momento en el cual estás apartado, estás apartada, para hablarte y preguntarte cosas de su interés, que de repente está necesitando saber, o en muchos casos Dios ya ha puesto esa necesidad en su corazón. Dice la palabra de Dios, y hay que entender, había dos corrientes religiosas, líderes religiosos, digo bien, en ese tiempo, y eran los fariseos, unas corrientes fuertes. Los fariseos eran súper legalistas. ¿Hay alguien fariseo aquí? El legalismo es una corriente que justamente hasta el día de hoy se sigue transmitiendo. La legalidad. Esto, así vestite, así esto hace, así hablas, así esto, así todo, normas. Claro, se entiende, se comprende. Hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer, pero ellos se iban al extremo. Es impresionante. Bueno, este grupo religioso, los fariseos, dice la palabra de Dios, era una corriente religiosa, creían en la resurrección. Creían que después de morir había vida. Pero estaban los saduceos, otra corriente, que no creía que había vida después de la muerte. Y es nuestra famosa frase en guaraní. ¿Quién dijo en el tiempo que era incrédulo? Ñamanono, yapama. Cuando morimos ya termina todos. O ya todo para nosotros el mundo. Es realmente el fin del mundo. Termina. Esta corriente religiosa decía eso. Pero acá viene esta otra parte donde vamos en el mensaje. Hago toda esta introducción un poquito, explicar lo que había pasado, como ustedes notan y hemos leído. Este personaje, este escriba tenía necesidad, porque sabía que había algo diferente en este rabino llamado Jesús, que era algo diferente, que hablaba con propiedad, con autoridad, que le seguía las señales. Había algo diferente a los simples maestros, discúlpenme, que tenían mucho conocimiento, hablaban mucho, pero no había nada que respaldaba lo que decía. Sí tenía mucha religión, tenían mucha estructura, tenían muchas cosas para impedir al pueblo, como dice la palabra de Dios, y en unas partes los confronta, le dice: ay de ustedes que ofrendan, que diezman, pero ni ustedes mismos cumplen. Decía más también, le decía sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan piedad, pero por dentro están desastre, están con olores. Y Eden, dice la palabra de Dios, decía Jesús.
Me concentro en esta parte porque vamos a salirnos de la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos va a animar, nos va a alentar a que podamos amar a Dios de todo corazón. Que Dios sea el motivo de poder siempre reunirnos, de poder seguirles, de siempre ser el motivo, la pasión que nos enciende el corazón, de lo que hacemos, lo que nos gusta, de ese llamado, ese don que Dios ha puesto en nosotros, y que cuando compartimos con otro, como dice, arde nuestro corazón, porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús, cuando hacía lo que hacía, lo hacía con pasión, lo hacía con amor, lo hacía con todo su ser, porque Él sabía lo que estaba haciendo, diciendo, eran cosas importantes en el presente, pero también en la vida del futuro de aquella persona. Y acá viene esta parte. ¿Cómo Dios quiere que le amemos? Me gustaría responder y ayudarnos el día de hoy. ¿Cómo Dios quiere que le amemos? Nos dice la palabra de Dios, y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Deuteronomio 4:5. Habla esto y eso lo repite Jesús. En el libro de Marcos se repite eso. Deuteronomio capítulo 4, capítulo 6, digo bien. Versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? También en este pasaje bíblico, en este capítulo, ¿qué leen los que tienen la 60? El gran mandamiento. Dice el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué había dicho Jesús? Había dicho eso. Vuelvo a repetir. Las palabras que habló Jesús en Deuteronomio 6, 4 al 5, captaron la atención de todos. Habló el Shema, oración de los judíos, el cual se repite 2 veces al día. Interesante, ¿eh? Los judíos hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, hacen eso. Repiten. Muchos de nosotros hacemos oraciones ya sin sentido, oraciones mecánicas. Claro, no estoy diciendo que estos judíos lo hacen de corazón. Muchos de ellos lo hacen por rutina. Ya son, como se suele decir, loritos. Repiten y repiten. Eso es el gran desafío para nosotros también en este tiempo. De no ser como los loros, sino que lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando y le estamos diciendo a Dios, sean oraciones que salen de nuestro corazón. Que Dios pueda tener nuestra atención y nosotros la suya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, el día de hoy el versículo, es una repetición de lo que dice en Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, fue a quienes Dios se mostró y fue a quienes Dios descendió como hombre para darles el ejemplo y el camino a seguir. En ese tiempo estaba Jesús, era el Mesías prometido, pero lastimosamente, como en este tiempo, hay muchos religiosos, muchas religiosas, hay muchas religiones que desvían la atención del verdadero camino que es Jesús al Padre. Lastimosamente, hay muchos sonidos, muchas cosas que distraen de escuchar la voz de Dios, de entender la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ser obediente. En ese tiempo Jesús estaba y era la palabra hecho carne, el verbo hecho carne, como dice en Juan, estaba enfrente. Y acá viene, es interesante, y acá yo te animo, mi hermano, mi hermana, no te canses de hablar, de predicar, de dar testimonio de Dios. Yo sé que muchos de nosotros queremos dar en multitudes y nos va a dar la oportunidad Dios de dar en multitudes, pero a veces Dios te va a llevar a hablarle a uno y ese uno va a entender, va a comprender, se le va a abrir el entendimiento y va a haber salvación, se va a salvar. Es sorprendente, Jesús ahí entiende
la necesidad de este hombre. Y a veces necesitamos también nosotros discernir eso. Cuando alguien de verdad se acerca y quiere escuchar y tiene necesidad de poder alimentarse de ese pan que vos tenés, esa palabra vida que vos tenés. Pero acá viene, en muchos casos no olvidamos que nosotros tenemos palabra de Dios para dar a otros. Ese pan, esa agua que puede saciar, esa paz podemos compartir, como dice la palabra de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Jesús no le dijo a este hombre: ¿qué querés? ¿Querés discutirme por discutir? ¿O querés saber mi conocimiento hasta dónde sé de la palabra de Dios, de la Torá, de los profetas? No, Jesús entendía su necesidad de este hombre. Siguiendo en este pasaje, eso significa: el Señor nuestro Dios, Jehová, manifiesto y manifestaré, estaba enfrente de él, el quien fue, el quien es y el quien será. Estaba enfrente. Dios también nos lleva a nosotros en muchos casos a hablar y testificar de Dios, hablar de Dios en estos tiempos que de repente pareciese que se endurece el corazón de muchos, pareciese que no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero seguía haciendo, seguía hablando, porque lo que vos sembrás, tarde o temprano va a tener cosecha. Como dice la palabra de Dios, la palabra de Dios no volverá vacía. Amén. Gloria a Dios por ello. Estaba enfrente el Elohim, el que provee, la fuente de todo. Estaba hecho un humano, pero era Dios estando ahí. Lo que tanto quisieron ver, muchos profetas anhelaban, deseaban, habían visto en visiones, en sueños, pero ahí estaba, enfrente de la multitud, enfrente de esta persona, enfrente de este religioso. Dios sigue obrando, Dios se sigue manifestando. No entendemos cómo obra en muchos casos, pero créele, que la fe nunca te falte. Seguí creyéndole en Dios. Y sobre todas las cosas, sé obediente a Él. Aunque en muchos casos te va a costar. Cuesta obedecerle. Pero hay respaldo cuando somos obedientes a Dios. Amén. Pregunto esto: ¿cuántos han obedecido la voz de Dios aunque no fue fácil? No fue fácil, pero tuvo recompensa. Hasta el día de hoy Dios no te ha dejado, no te ha desamparado. Amén. Seguimos el mensaje del día de hoy. Dice el versículo 30. El deseo de Dios es un amor total, pleno, no reservado. Amarás a tu Dios, amarás. Amarle a Dios es importante. Amarle a Dios debe ser algo trascendental en tu vida. ¿Por qué comparto el mensaje del día de hoy, mi hermano, mi hermana? En este tiempo necesitamos empezar a renovar nuestro voto, empezar a decirle a Dios: Señor, te amo, te amo, te amo. Dice el versículo 30 de Marcos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Dónde está el centro de las emociones? Claro, no está. Yo sé que muchas veces se pone al corazón símbolo del amor, porque habla la Biblia, Proverbios y muchos pasajes del corazón. Pero lo que habla es el corazón, donde están tus pensamientos, donde pensás cosas buenas, cosas malas, donde te apasionás, donde estás de repente, como se suele decir, bajoneado, porque todo está ahí. Amarás a Dios. Yo te pregunto en esta mañana: ¿le amás a Dios? Así como está escrito esta parte donde nos desafía a nosotros. Amarás a Dios, le amás a Dios con todo tu corazón. O ese amor por Dios en este tiempo ha menguado, ha dejado de latir tan intensamente. Y acá pongo un ejemplo natural, y lo que también dice la palabra de Dios, ese amor que se enfría. El primer tiempo, los primeros tiempos, cuando nos enamoramos, ¿qué pasa?
Hay mariposas. Uno quiere estar cerca de aquella persona que ama. Quiere escuchar su voz. Quiere todo acerca de él o de ella. Quiere estar en su compañía. Su olor, todo. Como se suele decir, cuando está ahí al lado de él o de ella, en esos primeros tiempos, cuando habla, le hipnotiza. Porque está nomás enamorado, enamorada. Y todo lo que dice, sí, sí, sí. Todo es amor. Pero va pasando las etapas, después va pasando a una relación, ya se casan, vienen los hijos, va pasando los años, pero después va empezando esa relación de amor, va empezando, ya no es tanto, no se dice más, ya se conoce más del carácter del otro, el temperamento, ya no se dice más te amo, te quiero. Y yo sé, las mujeres siempre quieren esa afirmación de que vos le amás. Pero ¿para qué crees que te diga todos los días? Así nosotros decimos los hombres, así, vos sabés que yo te amo, que vos tenés vos sos la única dueña de mi corazón. Pero yo necesito escuchar todos los días, te dice, es una realidad. Las mujeres, bueno, reaccionamos diferente nosotros los varones. Seguimos conociendo a las mujeres y las mujeres nos siguen conociendo también a nosotros. Pongo este ejemplo para irnos a ese ejemplo espiritual. Cuando empezaste a caminar con el Señor, estabas tan enamorado, querías escuchar todas las prédicas, querías estar en todas las reuniones, reunión de niños, si era posible la escuela dominical, todo. Reunión de mujeres, vas a estar también ahí si no había límite, todo. Quería estar todo. ¿Qué hay más que podemos hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay otra reunión más. Yo quiero estar en la iglesia. No se van a ir a la iglesia. Todo eso es así. Querés estar, querés compartir porque vos estás enamorado, enamorada. Pero pasa el tiempo, lastimosamente se empieza a enfriar ese amor. Ese amor que amabas con todo tu corazón, que ardía, que querías cantar las canciones, que querías escuchar el mensaje, esperar el momento, que llorabas en la presencia de Dios cuando entrabas en la casa del Señor. Pasó que tu corazón ya está duro, que tu amor ya no está más así. Ya venís ya obligado, o venís ya como se suele decir, ya falté ya 2 veces, 3 veces, que van a decir si falta un mes. Ya pasó esa pasión. Cuando habla la palabra de Dios en este tiempo, mi hermano, mi hermana, nos llama a Dios a poder amarle, ser apasionado. Pero eso depende de mí, que yo empiece a desear, a anhelar nuevamente, a buscar de Él. Cuando leía, no sé si le pasa a ustedes en este tiempo, yo le pido a Dios que cada vez que abro la palabra de Dios, no sea simplemente ya una rutina estructurada. La rutina está bien, pero cuando ya estructurada por leer, a ver, Salmos tanto, Proverbios tanto, leo, ya está, gracias Señor, amén. No, cuando abro la Biblia, la palabra de Dios, le pido a Dios, Señor, háblame, que esto sea para mí, te necesito. Y empiezo a pedirle a Dios que me ayude porque necesito de Él. Y en este tiempo vuelvo y me esfuerzo por cantarle a Dios cuando voy, cuando estoy caminando por ahí. Trato de que las personas no me vean para que no digan que estoy loco, ¿verdad? Ya habla, porque ustedes saben, una de las señales que dicen, bueno, está loco, es cuando uno está hablando solo, ¿verdad? En ese sentido, entonces trato, pero procuro. Me es difícil, no me es fácil, pero procuro, porque yo sé que necesito de Él, porque hablo acerca de Él, porque oro por las personas y tengo que tener fe, y necesito no ser mecánico, necesito de Él. Y necesito, y entiendo que necesito amarle. Y cada vez más necesito de Él. Por eso el día de hoy el mensaje es esto, hermano, hermana, el día de hoy. El gran mandamiento, amar a Dios. Y el versículo 30 nos desafía. Y dice la palabra de Dios. Amarás a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y acá vamos concluyendo. Bien práctico el mensaje. Ya los desglosa todo. Divide. ¿Cómo se debe amar a Dios?
amarle a Dios de todo corazón. Si en este tiempo dejaste de amarle y tu corazón no empezó a latir más por Él, hoy es tiempo de decirle: Señor, hoy yo quiero que vuelva a latir por ti mi corazón. Así como me enamoré de mi novia, que es mi esposa, y latía y quería estar cerca de ella, y sigo estando. Y así como en este tiempo estoy tratando de poder justamente reavivar ese amor por ella, por Él, también yo quiero en este tiempo, Señor, que no se apague ese amor por ti. Y te quiero amar de corazón. El primer paso es, y el consejo es, amarle de todo corazón. Que tu corazón arda por Él. Amén. Vas a buscar de Él. Vas a anhelar que tu corazón empiece. Cuando escuchas una adoración o una canción, ya esa canción te ministra y te vuelve otra vez a recordar de cuando empezaste tus orígenes, cuando empezabas a caminar con Él, cuando te derramabas en la presencia de Él. Amarle de todo corazón. Los tiempos que vivimos, iglesia, son tiempos desafiantes. Son tiempos en los cuales, como dice la palabra de Dios, es una realidad. El amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se está enfriando. Pero que no sea el amor tuyo, todo lo contrario. Que sea el amor tuyo el que realmente sea el que te mantenga a los pies de Él y que le sigas amando. A pesar de lo que se venga, a pesar de lo difícil que en muchos casos vamos a atravesar, sigues amándole a Dios. Amarle de todo corazón. Segundo consejo del día de hoy, principio. ¿Cómo se debe amar a Dios? El día de hoy, amarle a Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo lo que sos. Por eso siempre es bueno poder a Dios cuando estás en su presencia, cuando sentís su presencia. No reservarte. A veces queremos o tenemos vergüenza de poder expresar a Dios, de levantar nuestras manos, de arrodillarte delante de Él o de llorar. Amale con todo tu ser, con toda tu alma. Amale. No importa el que está al lado tuyo, el que dirán. Amale y sé genuino con tu amor a Él. Pero no solamente lo hagas en público cuando estás enfrente de los demás, sino que también cuando estás a sola. Y hacerlo como Jesús hacía. Jesús vivía la palabra de Dios en público y a solas. Y no era fácil el tiempo que le tocaba estar, pero la tarea que su padre le había dado lo cumplió a cabalidad, lo cumplió y lo hizo, pero lo hacía con pasión. Este segundo consejo, este segundo principio es amarle a Dios con toda nuestra alma. Te dice más otro principio, con nuestra mente. Lo que pensás, yo procuro y le digo, esto es mi experiencia personal. En muchos casos me atacan pensamientos de destrucción, pensamientos de repente que no voy a poder, que no voy a avanzar, que no se va a dar, pensamientos que me queda ahí, que me voy a estancar, pero me doy cuenta, y ustedes saben, y acá viene un desafío, porque habla Dios y dice que le amemos con nuestra mente. El enemigo también sabe dónde atacar, y es la mente. Ahí empieza a poner dudas, te empieza a distraer, te empieza a dar vueltas, te empieza a enredar, para que vos ya no tengas pensamientos claros. Y cuando tenés pensamientos ya complicados, ya no hay claridad en tus pensamientos, ahí Él empieza a aprovechar y empieza a obrar. Mi hermano, mi hermana, al día de hoy, empezá y esforzate. Decirle: Señor, sacá de mí esto que estoy pensando. ¿Por qué estoy pensando mal? Señor, que vos puedas estar en mis pensamientos. Que hay vida, hay esperanza, que no todo está perdido, que voy a salir de esta situación, que está complicado, está difícil, que no sé por qué estoy atravesando esta circunstancia, pero confío en ti, Señor, y empieza a limpiar mis pensamientos. Filipenses 4, 6 al 8, ¿qué dice? Y nos desafía a todos a tener pensamientos de bien y no de mal,
Es un gran desafío, no es fácil. Pero amale con tus pensamientos, tu mente. Otro consejo, otro principio del día de hoy. Amale con todas tus fuerzas. Sea un apasionado y demostrarlo. Hay muchos aquí que cuando meten un gol en su club, no voy a pedir de qué club son, pero lo gritan con pasión. ¡Gol! Dice cuando mete su club. Y más cuando mete nuestra selección en este tiempo, está metiendo goles. Queremos que vuelva cuando retome otra vez el tiempo de clasificar, pueda justamente seguir metiendo goles y gritamos. Nos gozamos al gritar. Pero cuando le amamos a Dios debemos ser apasionados. Amarles que se vea, que le amas a Dios. Seas apasionado con todo tu ser, tus fuerzas. Amén. ¿Te vas a esforzar? ¿Vas a procurar? Amén, gloria a Dios, eso es importante. Y por último, se resume este mandamiento de amar a Dios, es amar al prójimo, aquel que necesita en este tiempo. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Somos instrumentos útiles en la mano de Dios, que quiere utilizar para bendecir a otros, para sanar a otros, para libertar a otros, para llevar paz a otros, para hacer brazos de consuelo, para llorar con otros, para reír con otros, para alegrarnos con otros. Amar a tu prójimo. Jesús estando aquí en la tierra, Él amaba lo que hacía y a quien servía a su Padre, pero amaba a la gente a la cual Él vino para salvar. Y le dolía. Y eso escuchamos en el relato cuando dice, llora en frente de Jerusalén, por Jerusalén, porque Dios le envía a Él. Pero ¿qué pasa? Decía, a muchos profetas has matado, a muchos profetas has rechazado, y también Él sentía y sabía ese rechazo que tenían acerca de Él. Ustedes saben, hasta el día de hoy Israel, casi en su mayoría, todavía no ha entregado su vida al Señor. No han reconocido al Mesías, que ya vino más de 2000 años atrás. Están esperando todavía, y eso es parte de la promesa, que se va a cumplir porque ellos van a aceptar al falso Cristo, al anticristo. Están esperando. Tenían sus motivos, tenían sus razones, pero más de 2000 años atrás ya vino el Mesías. Hay un gran porcentaje, también no mucho, de los judíos mesiánicos, aquellos que se rigen por la ley, pero que han entregado su vida al Señor y dicen, ya el Mesías ya vino más de 2000 años atrás. Le tienen en cuenta al Mesías, al Salvador.